Conéctate en Wi-Fi, enciende tus datos. Iniciamos el entretenimiento en EQ Radio 593. Una forma distinta de hacer radio. Conéctate a EQ Radio 593, ecualizando tus oídos. La Cabina Deportiva presenta el destacado de la semana. Estamos de regreso en la Cabina Deportiva a través de EQ Radio 593, 14 horas con 33 minutos. Tiempo de darle la bienvenida a nuestro invitado de la tarde, a nuestro destacado Felipe Proaño, escalador y deportista ecuatoriano que viene haciendo algunas cosas interesantes en este maravilloso deporte. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a la Cabina Deportiva. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por este espacio. Espero que la estén pasando muy bien y aquí contento de estar aquí. El gusto es para nosotros, Felipe, tenerte, conocer más de nuestros deportistas, de disciplinas que quizás no son tan conocidas en nuestro país, pero vaya que son interesantes. Cuéntanos, Felipe, ¿desde qué edad comenzaste tú en la actividad deportiva? Iremos desarrollando esto poco a poco para que la gente también conozca un poco más de nuestros deportistas, sepa desde cuándo inició y eso, para que tengan un poco en cuenta cuánto cuesta llegar hasta el nivel que estás, Felipe. Claro que sí. Bueno, yo inicié con escalada en roca más o menos en el año 2003, 2004, porque conocí las montañas de Ecuador, y las montañas de Ecuador son las que me llevaron a enfocarme un poco más en lo que es escalada. Entonces, para que todos entendamos un poco la diferencia entre subir montañas y escalar, la escalada se enfoca más en subir paredes verticales, eso quiere decir 90 grados o más. De roca o de hielo o mixtas, no necesariamente es lo mismo que subir una montaña como por ejemplo el Cotopaxi, el Cayambe o el Chimborazo, que son parecidos, ¿no? Pero esas son las pequeñas grandes diferencias. Ali. Hola Felipe, mucho gusto. Mi nombre es Alison Méndez, espero que te encuentres súper bien. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue la montaña o la escalada que más dificultad te dio en el momento que iniciaste con este deporte? Bueno, han sido muchísimas. Un poco difícil saber cuál fue la más compleja, por decirlo así, porque cuando hablamos de escalada en roca, de grandes paredes, es decir, de paredes que toman días subir, días de acercamiento, estamos hablando de un montón de factores muy complejos, entre ellos el riesgo, el clima, la energía, la preparación técnica, la preparación física. Pero yo creo que de todas las expediciones que he tenido la suerte de asistir y de participar, una que fue en Alaska, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, muy al norte, en Alaska, fue muy memorable por su dificultad técnica, dificultad física. Y también otra que fue al Valle de Yosemite en California para subir la pared que se llama El Capitán, que es una pared de 1000 metros. Esa también fue bastante compleja y fue dura, pero fue muy hermosa al mismo tiempo. Vaya, qué interesante, y creo que eso es lo más maravilloso que te deja este tipo de deportes, que podrían ser cierta parte con un toque extremo, porque conoces estos paisajes. Tú mencionabas Alaska y otras montañas que has recorrido a lo largo de estos años, pero ¿cómo llegaste a la escalada? Que no sé si por ahí también alguna influencia por parte de la familia, que puede ser en muchos casos. ¿Y qué te llegó a enamorar de esta disciplina? No, la verdad, yo conocí el montañismo y la escalada tuve algunas experiencias cuando era niño, cuando tenía 9, 10 años, con algunos tíos míos que decidimos subir montañas muy pequeñas como la Viudita, el Paso Ochoa. Pero la verdad, yo por mi cuenta hice un montón de investigación cuando estaba en mis años de secundaria. Veía las montañas de Ecuador y ni siquiera me sabía los nombres. Entonces dije, esto no puede ser. Si este es el lugar donde nosotros vivimos, este es nuestro país, por lo menos lo mínimo que tengo que hacer es conocer mi propio país. Y es así como inició el montañismo y la escalada en roca en mi vida. Y claro, una montaña llevó a otra, y ahora yo me dedico en su mayoría a la exploración, es decir, ir a lugares donde muy poca gente
a veces nadie en la historia ha estado en ese punto específico de nuestro planeta y de nuestro país, porque a mí unas cosas que más me gusta es conocer y descubrir Ecuador. Entonces es por ahí que yo he llevado mi línea en los últimos años, hacia ese paso como de la exploración, de lo desconocido. Pero un poco más volviendo al pasado, el montañismo y la escalada en roca fueron grandes componentes de mi vida porque eran aquí en Ecuador, donde yo vivo. Entonces hay que reconocer que el Ecuador, con sus ventajas geográficas, es un país adepto para este tipo de deportes. Si viviríamos en un país que fuera plano y desértico, no pudiéramos practicar ninguno de estos deportes. Muy interesante, la verdad, y nos llena bastante porque vemos muchas personas que no conocemos acerca de ese deporte. Y el que tú nos cuentes ya es como que nos vamos dando cuenta de poquito que podemos entrarnos más en ese tipo de cosas. Y cuéntanos un poco más de qué nomás se trata lo de la expedición, qué nomás consiste, qué nomás hacen. Entonces una expedición como un viaje, pero con bastantes dificultades. Entonces generalmente una expedición es este viaje que es para ir a un lugar que es remoto, que es desconocido, que no hay mucha información o que no hay mucha evidencia de gente que ha ido antes. Entonces ahí donde se combina, ¿no es cierto?, una expedición. Entonces lo más importante de una expedición es el factor humano. ¿Quiénes van a ir? ¿Cuál es tu equipo y qué preparación, qué nivel tiene cada uno? Y después de eso, uno inicia solucionando un montón de problemas. Por ejemplo, si uno quiere ir a realizar una expedición en Perú, donde yo estuve hace pocos meses, primero hay que ver en el satélite, es decir, en la plataforma satelital, mediante la tecnología moderna, dónde queda ese lugar, cuáles son las dificultades técnicas, cuál es la altitud, cómo son las temperaturas. Y ahí inicia el proceso de planificación. Y para que tengan una idea, para resumirlo, para todos los que nos están escuchando, una expedición implica mover muchísimos recursos de punto A a punto B. Por ejemplo, de mi casa hay que mover cientos de libras de equipo al aeropuerto, del aeropuerto en un avión al otro aeropuerto, después en un vehículo, después en un caballo, después en la espalda de cada persona para poder escalar una pared en un lugar remoto. Entonces hay que mover muchísimos recursos y eso puede ser muy complejo. Qué interesante, la verdad, porque como tú mencionabas, es abrir caminos en estas montañas, es tú trazar el rumbo, cómo puedes llegar hasta la cima, y eso es algo interesante que leíamos en tu estructura de tu carrera deportiva. Cuéntanos, ya que mencionabas la experiencia en Perú, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo te costó hacer todo lo que mencionas de la exploración? Y al final concretar con ya marcar los pasos hacia estas montañas en Perú. Claro que sí. Bueno, esta última expedición a Perú estuvo realmente genial, extraordinaria, la verdad. Y aquí agradezco a las dos personas que estuvieron conmigo de Ecuador también, que son Simón Bustamante y Nicolás Dávalos, además de algunos amigos extranjeros. Nosotros decidimos ir al Valle de Rurek y a otro valle que se llama el Cerro Tornillo en Perú, que son lugares bastante remotos que habían sido explorados pocas veces, especialmente el último, Cerro Tornillo, solo había sido explorado una vez en la historia antes que nosotros. Entonces movimos todos estos recursos para poder llegar al lugar y claro, como tú decías, trazar el camino o abrir una ruta. Eso se llama en términos de escalada un primer ascenso, es decir, que las personas que escalaron aquel terreno de una pared o de una montaña lo hicieron por primera vez en la historia. Y eso es súper bacán, es súper emocionante, pero también súper riesgoso. Implica un montón de riesgos, un montón de enfrentarse a lo desconocido y a la incertidumbre y solucionar un montón de problemas que vienen acorde a la experiencia. Entonces en Perú estuvimos cerca de un mes y medio, hicimos varios ascensos de distintos tipos y yo creo que el más memorable fue abrir una nueva ruta de más o menos 500 metros de altitud, desde la base hasta la cumbre de 500 metros, que es bastante, en una pared que nunca había sido escalada antes. Felipe, cuéntanos qué tiempo toma una expedición y cuántas personas conforman un equipo para poder lograr todo eso que nos has venido contando. Es un buen punto. Depende a dónde uno quiera ir.
por ejemplo, si es que nosotros llevamos un grupo muy grande de personas, el riesgo se multiplica, porque eso quiere decir que la mayor cantidad de personas tienen más probabilidades de tener algún incidente. Entonces, por ejemplo, a la expedición que yo realicé en Alaska en el 2016 fuimos solo 2 personas y estuvimos 3 semanas, porque uno entra en avión, es decir, un avión aterriza en la nieve, en el hielo, te deja y te viene a ver 3 semanas después. Estuvimos solo 2 personas, entonces también es un poco difícil en el aspecto mental, ¿no es cierto? En el aspecto emocional. Pero en esta última expedición a Perú estuvimos 5 personas, 5 integrantes, y eso es un componente bastante más amplio porque uno puede, ¿no es cierto?, diversificar un poco las labores, un poco la exploración, el peso no está en 2 personas, sino un poco más, pero claro, uno asume más riesgos. Entonces yo creo que la respuesta es depende a dónde vayamos, se integra un número acorde de personas. Para esta exploración en Perú, ¿cuánta gente ocupaste? ¿Cuánto tiempo duró hacer todo lo que tú mencionaste? La planificación, concretar ya la ruta, porque como lo mencionas igual, se ve que es un trabajo muy arduo, que quizás personas con poca motivación o con poca perseverancia, al mínimo obstáculo dirían, bueno, hasta aquí llegó, ya no voy más, se queda ahí y me voy inclusive a otra disciplina. Entonces, ¿cuánto te costó a ti realizar esta exploración? Como mencionabas, el segundo Claro. que marcaba una ruta en estas montañas. Claro, bueno, la planificación es sumamente extensa. La expedición que realizamos a Perú, yo la venía planificando desde los tiempos de la pandemia, donde agarré un montón de libros, mapas, referencias y me puse a investigar exactamente dónde quedaban estos lugares y cómo uno tiene que acceder. Entonces, estamos hablando de meses, a veces años, de planificación previa. Pero ya al momento de ejecutar el proyecto, estuvimos de Perú cerca de 2 meses, pero no enteros, es decir, entrando y saliendo, porque uno tiene que hacer un montón de reabastecimientos en el tema comida, tiene que también eventualmente ir a descansar un par de días a la ciudad más cercana, que en este caso es una ciudad que se llama Huaraz, en la parte centro-norte de Perú, que es nuestro país vecino, es muy fácil llegar y bueno, todos los que nos escuchan es un destino 100% recomendable ir a visitar ese lugar. Pero claro, la logística, que es como se entiende toda la preparación previa para llegar a escalar en roca, uno lo va solucionando paso a paso. Lo bacán, o sea, Pone a investigar las montañas del mundo para trazar nuevos rumbos, Felipe. exacto, eso es un buen punto de la pandemia. Claro que escalar es un deporte que demanda muchísimo esfuerzo, muchísima fuerza física también. Entonces nunca hay que descuidar esa parte, como cualquier otro deporte. Uno necesita disciplina, un estilo de vida sano, muchísimas horas de entrenamiento, entonces eso también hay que considerar. En el tema de la pandemia fue difícil, pero no imposible. ¿Ali? Y hablando de preparación física, cuéntanos cómo ha sido tu entrenamiento, cómo son tus rutinas para ir a esas grandes expediciones que tienes, cómo te preparas, cuál es tu hora de despertarte, tu alimentación, todo eso. Eh, claro, es una pregunta muy válida. Como cualquier otro deporte, es muy importante ser disciplinado. Entonces yo hago muchísimas horas de entrenamiento físico al año que no es escalada en roca. Es decir, que es simplemente bueno, lo que se llama ahora calistenia, por ejemplo, que son ejercicios con tu propio peso, también algún acondicionamiento específico. Pero aparte de eso, hago muchísimas horas de escalada en roca como tal, y eso sirve de preparación para una expedición o un objetivo principal. A eso se le aumentan, ¿no es cierto?, otras cosas, ya con un poquito de ciencia del deporte, como nutrición, por ejemplo, algo sumamente importante. Yo tengo algunos colaboradores de marcas en el extranjero que se encargan justamente de esa nutrición y eso llega a un mejor performance, a un mejor desempeño. Pero claro, hay algo que nunca hay que descuidar, que es prevenir lesiones, por ejemplo, no sobreentrenarse antes de una expedición, esas cosas también son importantes. Qué interesante y para todos los amigos que en algún rato han pensado escalar también. A mí en lo particular es algo que me gusta demasiado. No es que he ido a todas las montañas del Ecuador, por ahí el Paso Ochoa que me queda cerca a la casa, ya he ido algunas veces,
pero te deja impresionado. Creo que llegar a la cumbre es lo más hermoso, ver la vista desde tan alto es algo de lo más gratificante, y la invitación está hecha a toda la gente que pueda explorar también, porque puede ser una fuente de turismo también, incentivar al Ecuador a que sea un destino para escaladores, para montañistas, porque tenemos muchas montañas, como ya lo decía Felipe. En Ecuador, Felipe, eh, hay montañas todavía por explorar, como tú decías, trazar el tramo inicial, la guía inicial. Claro que sí. Entonces es un buen punto el que acabas de mencionar, porque yo soy el autor de dos libros que se llaman Rutas de Escalada en Ecuador, que justamente lo que hacen es enseñan al usuario dónde, cómo y qué uno necesita para ir a escalar en roca en Ecuador. Y eso es proporcional al impacto turístico que tiene la actividad. Porque si uno visita, por ejemplo, las Torres de Simiatu en la provincia de Bolívar, donde la población es 99% indígena y muy, muy pobre, entonces esos dolaritos en el campo diversifican la economía local. Y a eso les corresponde al impacto de turismo receptivo que recibe el lugar, y la provincia en general y el país en general. Es un punto muy válido. Respecto a las montañas de Ecuador, a mí me encanta el Ecuador, es mi país favorito y nos queda muchísimo por explorar. Entonces mucha gente me dice, chuta, tú estás un poco loco porque en las montañas de Ecuador eliges la parte más desconocida o la más difícil para subir. Entonces recordemos que una montaña tiene varios aspectos, es decir, le podemos ver desde el norte, desde el sur, desde el este, el oeste, y es distinta. Es la misma montaña, pero la ruta va a ser distinta. Entonces a mí me gusta muchísimo intentar abrir nuevas rutas en las montañas de Ecuador. Muchas veces hemos sido exitosos y muchas veces no hemos sido exitosos porque nos ha tocado descender, sea por el riesgo, por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Es parte del deporte saber cuándo bajar. Antes de que Alison vaya con su pregunta, ¿en dónde la gente puede encontrar esos libros? Que me parece muy interesante saber todos los que tienes que hacer. Esa guía es importantísima, porque muchos dirán, bueno, me voy al Cotopaxi y capaz si se van solo con un pantalón y listo, se acabó, y vámonos a explorar. Y creo que hay que ir preparados, prevenir primero la integridad y la salud de cada uno de los que suben a la montaña, porque como digo, no es cuestión de coger tu maleta y subir por subir. Creo que también tienes que tener una cierta preparación, Felipe. Entonces aquí hay dos temas principales. Bueno, respecto a mis libros, el volumen uno desgraciadamente se agotaron todas las copias, vendí todos. Entonces esa transacción es conmigo directamente mediante un archivo digital. Pero el volumen 2 los pueden encontrar en muchos lugares. Uno de ellos es Librería Española, por ejemplo, que tiene varios locales en Quito y algunos en provincia. Ese es un buen lugar para adquirir ese libro. Yo recomiendo a quien sea que esté interesado en el montañismo, la escalada en roca, contratar los servicios de un guía profesional certificado en Ecuador. Entonces, en Ecuador existe la ASEGIM, que es la Asociación de Guías de Alta Montaña, que emite un credencial al guía que sea certificado, y con los servicios de un guía y con la seguridad que eso respalda, uno puede acceder a las montañas y llevarse una excelente experiencia. Yo tengo una pequeña duda. ¿Hay competencias de escalada en roca o de escalada en montaña y has participado en alguna de ellas? Es una excelente pregunta. Por ejemplo, el día de hoy fueron las finales en las Olimpiadas de mujeres en escalada Deportivo. deportiva. Entonces, la escalada deportiva es como una simulación de la escalada en roca, porque la escalada en roca es en roca natural. Eso quiere decir que uno tiene que salir afuera a buscar las paredes de roca. Competencias de escalada en roca natural no hay muchas, hay algunas en distintos lugares del mundo, pero no hay muchas. Pero competencia intramural ya llegó a las Olimpiadas. Entonces, esta fue la primera vez que se realizaron competencias olímpicas de escalada. Y claro, fue muy lindo, claro que no es lo mío personalmente, a mí no me interesa mucho la competencia intramural, a mí me gusta lo que es de afuera, lo que es de naturaleza, pero respeto totalmente a quienes practican ese estilo o esa disciplina de la escalada, y los chicos de Ecuador tienen todo mi apoyo para la siguiente Olimpiada. Esperemos ver un sudamericano entre esos 20 atletas. Y claro, estuvimos a punto, tenemos dos participantes en la escalada deportiva,
pero ya tendremos en París 2024 seguramente representación ecuatoriana en esta disciplina deportiva. Para todos los amigos que están a través de las diversas plataformas de EQ Radio 593, estamos con nuestro destacado de la semana, Felipe Proaño, escalador y un abridor de caminos, si puede decirlo así el término. ¿Cuáles son tus futuras expediciones, Felipe, para que la gente también esté atenta, esté al pendiente? Porque como digo, bueno, yo me he quedado maravillado de conocer que hay personas que abren estos caminos, que trazan la ruta, porque quizás uno en el Chimborazo ya sabe que la ruta está hecha, pero siempre me he puesto a pensar quién sería el primero que coge y marca los pasos por donde hay que escalar. ¿Quién es ese primer grupo de personas que dice, bueno, por aquí se puede pasar y por aquí no? Porque eso creo que también es algo de lo que tú planificas, ver por dónde se puede y por dónde no se puede pasar. Exacto, creo que lo has dicho muy claro. Entonces, el Chimborazo es un gran ejemplo porque el Chimborazo es una montaña muy comercial donde mucha gente sube casi todo el año. Pero nosotros, con Nicolás Dávalos, el año anterior, en el mes de octubre, decidimos ir a una cara menos transitada del Chimborazo y elegir intentar una nueva ruta que lo logramos. Logramos llegar a una de las cumbres inferiores del Chimborazo después de más o menos 700 metros de escalada en hielo, lo cual fue fabuloso, fue muy, muy lindo. Entonces, ese tipo de oportunidades en Ecuador todavía abundan. Y es importante seguir buscando esas líneas, buscando esas rutas para que el deporte siga creciendo. La escalada y el montañismo no tienen límites, es decir, no hay un objetivo en específico donde uno culmine su carrera. Siempre hay una montaña más remota, siempre hay una montaña más linda, más grande, más fría, más peligrosa. O sea, sí, 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 eso es lo chévere. Hay trabajo de largo para Felipe. Claro, entonces mis proyectos este año han sido muchos. Yo he sido muy, muy afortunado, muy privilegiado. Agradezco a todos quienes me han apoyado este año, especialmente a Titanium y a The North Face, que son mis patrocinadores principales por todos los viajes de este año, especialmente las expediciones. Pero tengo todavía un proyecto que es aquí en Ecuador, en el mes de noviembre, porque en un lugar aquí de Ecuador hay una pared que todavía nadie ha subido en la historia. Y obviamente como es en mi propio país, yo quiero ser la primera persona en lograrlo. Entonces esperemos que la suerte nos acompañe en el mes de noviembre y podamos subir esta pared. Y aparte de los libros en donde tú nos comentas todo lo que has logrado y has hecho, ¿en dónde más podemos seguir o sea, seguir las expediciones que has hecho, tus escaladas y todo? Bueno, yo invito a todos a visitar mi sitio web, es www.feli-mediopro.com. Ahí hay un montón de videos, hay un montón de fotos, hay también un blog de todas las expediciones. Algunos componentes están en inglés, algunos están en español, depende de la expedición que se haya realizado, pero hay mucho contenido, entonces todos están invitados. Ahí también hay algunos links para poder adquirir mis libros. Pero algo que ahora da mucha representación, si quieren seguir historias al día, es mediante Instagram. Y mi Instagram es feli.proclimber. Entonces pueden seguirme mediante Instagram y ver también un montón de contenidos. Ahí también hay varios factores de lo que representa el acondicionamiento físico para escalar en roca. Entonces quedan todos invitados. Para entrar ya a la última ronda de preguntas, mi estimado Felipe, y primero felicitar a tus patrocinadores, a los auspiciantes, Titanium, lo nombrabas ahí, porque ese es el apoyo que se necesita, más que todo a esta labor que haces tú. Muchos lo verán como algo silencioso por ahí que no llama mucho la atención, pero ser alguien que se dedique a trazar los caminos para que otra gente disfrute de ascender en las montañas es algo digno de aplaudir, así que las felicitaciones para las empresas que te apoyan, esperemos que más también se sumen para que puedas seguir explorando muchas otras montañas más. Si tendrías que dejarle un mensaje a toda la gente que te está escuchando a través de EQ Radio 593 y también que estará al pendiente en nuestro canal de YouTube, La Cabina Deportiva EC, ¿cuál sería de lo que te ha dejado en la vida el ascender montañas?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todo el apoyo y este espacio también. Creo que ha sido muy, muy valioso y para todos quienes nos están escuchando, sean ecuatorianos o no, mi mensaje es no se rindan, sigan tocando esas puertas porque el apoyo llega, especialmente si eres deportista y te ves frustrado por todos ¿no es cierto?, las barreras que pone el Estado ecuatoriano o algunas instituciones. Sigue ahí, no te rindas. Algo que a mí me ha enseñado nuestro país, que es muy, muy valioso, es que somos extraordinariamente privilegiados en este país de contar con tanta belleza geográfica. Y eso hay que reconocer. Muchos ecuatorianos olvidan eso o lo ignoran, pero la oportunidad que tenemos aquí de visitar las montañas, las selvas, la costa y las Galápagos en el mismo territorio es única. Entonces, aprovechen, conozcan el Ecuador, tiene lugares increíbles. Si quieren ir a un lugar el próximo fin de semana, que yo les recomiendo 100%, por ejemplo, las columnas de Tangán en provincia de Cotopaxi, es un lugar que sea para la escalada o no, los va a dejar atónitos por su belleza natural. Por ejemplo, ese es uno de los muchos otros ejemplos que puedo dar. Ali. Bueno, Felipe, ya no tengo más preguntas, solo quiero darte las gracias por darnos a conocer este deporte, por darnos a conocer que hay muchas cosas más que podemos hacer y espero que te vaya súper bien en lo que tengas planeado hacer al terminar el año y eso. Muchísimas gracias y bueno, de nuevo agradecer por este espacio. Siempre al pendientes, Felipe. Estaremos ya en los próximos meses, después de que concluyas tu otra expedición, también a que nos cuentes más, porque creo que tenemos mucho camino que recorrer en esta disciplina, en este mundo de la exploración de montañas. Este ha sido nuestro segmento, el destacado de la semana, con Felipe Proaño, escalador ecuatoriano y abridor de caminos, si se lo puede llamar así. Así que nos vamos nosotros a una pequeña pausa musical y regresamos con más deportes en la cabina deportiva.